En la actualidad, muchas de las antiguas monarquías y familias con linajes reales siguen en el poder. España, Inglaterra, Portugal, Bélgica, Bulgaria, Mónaco, Dinamarca, Noruega, Holanda y muchos más países siguen teniendo reyes y familias reales que controlan su territorio. Pero hay países donde estas monarquías o familias reales fueron erradicadas, acabadas y prohibidas. Ese es el caso de Rusia. El abuelo de la recién fallecida reina Isabel II, Jorge V de Reino Unido, tenía primos, y esos primos reinaban en países como Alemania o Rusia. Guillermo II era el emperador alemán y Nicolás II era el emperador de Rusia. La familia de este último era la conocida familia Romanov, dinastía que reinó cientos de años en Rusia. Esta dinastía Romanov fue acabada por completo y es una de las casas reales que no estuvieron de acuerdo con la creación del mundo actual, una élite que controla todo y son familia entre sí. No importó que sus primos fueran los reyes de Reino Unido o de Alemania, entre muchos países más, ya que fueron traicionados y acabados para siempre. Ese es el motivo de que aún existan monarquías en Inglaterra, España, Bélgica, Holanda y muchos más, pero que no existan en Rusia. Aún siendo familia de los demás reyes de Europa, se opuso a muchas de las organizaciones creadas para controlar el mundo. Veamos algunos detalles. Tenemos que dejar claro que la dinastía Romanov se comportaba como la élite actual, lujos y placeres, mientras dominaban al pueblo con sus instrumentos de control, pero con la diferencia que querían un solo territorio, el territorio ruso. No querían controlar el mundo completamente, como lo terminaron haciendo sus familiares que aún hoy en día reinan en la mayoría de países de Europa. Eso causó que se decidiera su exterminio y que no estuvieran hoy en día reinando en Rusia. Su primera enemistad con los planes de crear un nuevo orden mundial y controlar el mundo fue después de la Revolución Francesa, donde Alejandro I de Rusia de la dinastía Romanov se opuso a que los ideales de la masonería detrás de la Revolución Francesa se esparcieran por todo el mundo. Por ello creó la llamada Santa Alianza, un pacto entre Rusia, Austria y Prusia, todo para contener y acabar con cualquier movimiento revolucionario, instigado por la masonería y los Illuminati de Baviera. Recordemos que estos ideales masónicos de libertad, igualdad y fraternidad estuvieron presentes en las luchas de independencia de América y en las revoluciones europeas, incluso en la posterior Revolución Rusa, que terminó con el exterminio de la dinastía Romanov. Alejandro I, zar de Rusia de la dinastía Romanov, también se opuso a James Mayer de Rothschild, el más poderoso banquero en Francia por la época de la Revolución Rusa, y se opuso también a Nathan Mayer Rothschild, por el entonces considerado el hombre más rico de la tierra y el más rico de la familia Rothschild de la época. Estos dos personajes querían un gobierno mundial que les permitiera tener total control político sobre gran parte del mundo, ya que muchos países en Europa estaban en deuda con esta familia. Los Rothschild creyeron que podían usar esto para que las monarquías aceptaran esta negociación, pero el zar primero de Rusia de la dinastía Romanov se negó, lo cual creó aún más odio por esta dinastía rusa. Cabe resaltar que para la época seguramente otras poderosas familias reales estaban detrás del poder de los Rothschild, pero se mantuvieron ocultos. Actualmente se dice que los Rothschild sirven para la Casa Real de Windsor, la Casa Real de Inglaterra, así que quizás esto también sucedía en el pasado. Jorge V, rey de Reino Unido, primo del último descendiente de la dinastía Romanov, el zar Nicolás II de Rusia, fueron los líderes de sus países en la Primera Guerra Mundial, al igual que su primo, el zar Guillermo II, emperador de Alemania. Entre primos se enfrentaron en la Primera Guerra para acabar con los que se oponían a la creación de un gobierno mundial.
Cuando el zar segundo de Rusia y toda su familia Romanov perdían la guerra, se activó el plan de exterminio total. La dinastía Romanov luchaba contra dos factores en la época: las reformas políticas masónicas que se imponían en el mundo y que el pueblo de Rusia exigía implementar en su país, y también a la participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial. Astutamente los Rothschild aprovecharon la primera para financiar el movimiento bolchevique en Rusia, que internamente empezó con la Revolución Rusa. Después de huelgas y manifestaciones por la escasez de alimentos en las principales ciudades de Rusia, la revolución a manos del movimiento bolchevique financiado por los Rothschild encarcelaron al zar Nicolás II y a toda su familia. Toda la dinastía Romanov había sido encarcelada y 2 meses después fue ejecutada en su totalidad. La dinastía Romanov, que por años fue parte de la élite, fue exterminada a manos de los bolcheviques al final de la Primera Guerra Mundial. Toda su descendencia fue acabada y la monarquía rusa fue prohibida en ese país. De esta forma, en la actualidad existen reyes y monarquías en muchos países, menos en Rusia, donde el presidente es Vladimir Putin, del que sin duda tiene todas las cualidades para ser un títere de la élite mundial, sin que él siquiera lo note. Influenciado por el Foro Económico Mundial y elogiado por la revista de los Rothschild, el diario The Economist. De la familia Romanov aún existe hoy en día linajes lejanos como la duquesa María Vladimirovna Romanova de 70 años, hija de Vladimiro Kirillikovich de Rusia, siendo tataranieta de Alejandro II de Rusia, antepenúltimo emperador del linaje Romanov. También está su hijo Jorge Milajailovich Romanov, de 42 años. Acá los vemos juntos con los reyes de Portugal, la familia de Braganza. Por sucesión y linaje, ellos serían los sucesores vivos de la dinastía Romanov, pero las acciones del pasado de este linaje les mereció su prohibición y erradicación de Rusia. Esta dinastía fue traicionada y acabada aún teniendo sangre de los reyes de Europa por sus venas, reyes que llegan hasta nuestra actualidad y controlan gran parte del mundo. La traición por el poder está a la orden del día cuando se trata del control del mundo, y ni su propia sangre y familia son impedimentos para que los planes de control de estos linajes antiguos se lleven a cabo. María Vladimirovna Romanova espera la restauración de la monarquía en Rusia algún día, y está lista para responder la llamada del pueblo, que según en muchas encuestas quieren la vuelta al poder de la dinastía Romanov. Algo que quizás nunca suceda porque la élite actual no lo permitiría.